Aún sí mismo. En 1 Corintios 15, la Escritura dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también permanecéis. Y en 1 Corintios, el mismo 1 Corintios, en el 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si nos vamos a Mateo 10:40, él dice: el que los recibe, o el que lo reciba a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe profeta, en nombre de profeta, merced de profeta recibirá, o promesa del profeta recibirá. Miren, Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son buenos en su propio razonamiento. Ahora hagámonos la pregunta: ¿qué de bueno puede haber en un hombre? ¿O sus pasos estarían ordenados por mucho que él los quiera ordenar? Cuando hablamos hombres, generalizamos. Entran mujeres, jóvenes, entramos todos. ¿Podríamos nosotros ordenar nuestros pasos? Podría ser que sí, hasta cierto tiempo. Pero la Escritura no se puede quebrantar. Dice que el hombre es de continuo al mal. Sus deseos, sus anhelos, lo que él proyecta, sus visiones, parecen algo correcto. Se ve algo correcto conforme a el sistema. Pero ante los ojos de Dios, ante el reino de Cristo Jesús, está errado y va completamente a la destrucción. Por eso, de cierta manera, en 1 Corintios 2:7, habla sobre la sabiduría que el cristiano habla, que no es dada por este mundo, sino por el mundo o el reino de los cielos. La sabiduría espiritual, la sabiduría que estuvo escondida, pero que se manifestó y fue dada a sus hijos, a sus escogidos. No es para todos. Ahora, bajo esta sabiduría, sabemos que los hijos de Dios siempre han sido impopulares, no queridos, rechazados. Porque en la deidad de Jesucristo, en ese mensaje, hay una parte donde Él dice: siempre han sido impopulares los caminos de Dios. Además, hay dos caminos que el hombre puede tomar. Escuche esto: su propio camino o el camino de Dios. Ahora, estamos hablando de hombres que pueden aceptar la Escritura. Aquí en Corintios decía: habéis creído en vano. Está hablándole a hombres que recibieron este mensaje y lo aceptaron, pero en el transcurso del caminar, hay muchas cosas que tocar. En el transcurso del caminar, ellos se desviaron, tomaron sus propias maneras y comenzaron a formar una idea con la palabra. Y entonces fue una palabra adulterada, el razonamiento del hombre y la palabra. Sabemos muy bien que dice que todos los caminos del hombre parecen bien, pero su fin es muerte. Porque la Escritura dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Ahora, podemos ver poder en los ministerios de los creyentes. Podemos ver conocimiento a tal grado que podría decir que está Dios ahí. Podríamos ver manifestaciones del Espíritu en ellos. Pero debemos acordarnos de Lucas 10, 17, 20. Cuando él dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es una gran importancia de por qué Jesucristo está diciendo estas cosas aquí. Tenemos ejemplo en toda la Escritura. Y aún en los discípulos dice que se les dio poder. Y había un Judas, un diablo ahí. Y se le dio un ministerio y todo eso.
Eso es Biblia, eso es escritura, eso está escrito ahí para enseñanza nuestra. ¿Qué quiere decir? Que esas cosas son importantes, pero lo más importante está ahorita, lo que vamos a llegar. Y es escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Recuerde que en los últimos tiempos, dijo el Señor Jesucristo, que vendría un engaño. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, ungidos, diciendo, aquí está la verdad, esta es la verdad, aquí está esta señal, aquí está otra señal. Bueno, dijo el Señor que tuviéramos cuidado. La Escritura también nos enseña que tenemos que probar los espíritus. No solo es que ya vino, lo vamos a poner en el púlpito, Él va a cantar, Él va a dirigir, Él va a hacer esto. No. Nos dejó explícitamente cuáles eran las maneras de llevar el ministerio. No a nuestra manera de formar otra denominación o de formar un círculo privado donde se cree que solo uno es. No. Tenemos que entender que en Lucas 11, 27, 28, Jesucristo, después de haber estado enseñando ahí a la multitud, cuando habló del espíritu que vuelve a la casa, después de haberla hallado limpia, ahí dice una expresión: volveré a mi hogar, a mi casa. En ningún momento la Escritura dice que no era su casa, pero Él dijo: volveré a mi casa, a mi hogar. Todo esto es importante, porque Él dijo: regocíjense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Él dijo: habéis creído en vano, porque si no obedecéis. Guardáis estas palabras: habéis creído en vano. Y esa es una realidad marcada en esas páginas de la Biblia que todo cristiano lee hasta ahí. ¿Quién eres tú, hombre inexcusable? Eres. No hay excusa, dice Dios. No hay excusa. Más con la revelación, peor. Ahora, sigamos. Lucas 11, 27, 28 destaca muy claramente ahí una conversación donde una mujer dice: alzó su voz, raye voz. Hay muchas voces en estos días, más ahora. Muchas voces. Se parece al Espíritu de Dios, pero hay un espíritu que es casi parecido al espíritu verdadero. Y este es el que llegará a confundir. Aunque la Escritura dice que los que son escogidos no serán engañados. Damos gracias a Dios por esa palabra. Pero hay voces hablando de Cristo, de Dios, de la eternidad, del Evangelio, hablando de muchas cosas más, pero es en parte palabra adulterada, con un fin malvado, porque la Escritura dice que esta sabiduría no viene del cielo, sino que viene del mismo infierno. ¿Y qué va a usar el enemigo? Va a usar su astucia con la palabra, así como engañó a Eva, así como le mostró a Jesús los reinos y usó la misma palabra. Pero la misma palabra se tiene que usar con la revelación y el estímulo del Espíritu Santo. Por eso es que no podemos nosotros tomar decisiones propias. A veces hay muchos que dicen: no escuches la voz del enemigo. Son los primeros en escuchar chismes, cosas malas. Hay que enfocarnos en las almas. Hay que prepararlas conforme al mensaje. Hay que enseñarles cómo deben de caminar conforme a las Escrituras. Porque para eso Dios dejó ministerios. Los 5, ahí están: pastor, maestro, evangelista, apóstoles. Hay que hacerlo, y profetas. Si Dios los dejó,
y están ahí, ¿por qué quitarlo? La Escritura dice, todo aquel que le quite o le ponga, Dios le quitará del libro de la vida y de las promesas. Lo desarraigará como planta que no lleva fruto o como árbol que no es de él. Ahora, Lucas 11 dice que se levantó esa voz con esa mujer. Bienaventurado la mujer que te dio a luz. Bienaventurada la madre que te trajo, por decirlo. Bienaventurado tu mamá, el vientre de esa mamá. Y bienaventurados los pechos que te dieron de comer. Un gran elogio para el Creador. Podríamos ponerle una gran manera de alabarlo, exaltarlo y darle el mérito. Se mira en gran manera correcto ante los ojos del hombre. Escuche lo que estábamos diciendo ahora. Todos los caminos del hombre parecen buenos en su propia opinión. Bueno, la opinión del público diría, oh, esta mujer ha dicho algo excelente, maravilloso, exaltarlo. Pero la verdad siempre va más allá de eso, porque la verdad no es palabra de hombre. El hombre, su condición y su naturaleza es caída. No trae nada bueno. La Escritura dice que las obras del hombre son como trapos de inmundicia. ¿Qué de bueno podría tener? Nada. Lo único bueno que podría tener es la salvación otorgada a él. Vamos a tocar el tema. Ahora Jesucristo recalca y le dice, mas digo yo, bienaventurado el hombre que escucha y guarda y la pone por obra esta palabra. Escucha. Eso es. Ahí vamos a llegar. Ese es el punto. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ahí está. ¿Cuál voz va a escuchar usted? Una voz que va conforme a la Escritura, porque la música es como la música. El compositor y el director tienen que estar en armonía. Los dos. No podemos nosotros decir que el espíritu es una cosa y la palabra otra, se va a ir por otro lado. Es como el mismo mensaje que se es expuesto en muchos lugares con el bautismo del Espíritu Santo. Yo le creo a Jesús con el bautismo cuando él dijo a los discípulos. A Pedro no. Señor, reprenda al diablo. Eso es una gran artimaña del enemigo, una mentira que ha sido puesta ahí y hay que quitarla. ¿Por qué? Porque si no está el Espíritu Santo, la revelación de la palabra, nosotros vamos a razonar con ella. Nosotros vamos a ser impulsados a cometer errores y tomar decisiones que pensando que son correctas, no lo son. Podríamos seguir en el ministerio por años predicando y estar engañados, porque a nadie vamos a engañar. Nos vamos a engañar a nosotros mismos, y eso es lo que dice la Escritura. No os engañéis a vosotros mismos. Esa es palabra de Dios. Muchos dicen, el escogido no va a ser engañado. Bueno, la Escritura dice de esta manera. Si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham hará. En otras palabras, si sois hijos de los profetas, el espíritu de los profetas tendréis. No razonarás con la palabra de la revelación dada en este tiempo. Pues si tienes el espíritu de Dios, pues ese espíritu que estaba en el profeta hablando esa palabra, creyéndola 100%, tú la creerás y la pondrás por obra. Y estaba diciendo Jesús, yo soy ese Hijo del Hombre enviado, dando la palabra hoy. Si ustedes dicen ser hijos de Abraham y teniendo el espíritu de Abraham, que estaba en él, el espíritu en Abraham, que era Jesús, estaba Jesús ahí en esa escena, entonces mis palabras creeréis, las guardaréis y las pondréis por obra, dijo él. Es exactamente hoy en día con el mensaje. Si no ponemos por obra cada cosa en nuestro ministerio, entonces completamente el Espíritu de Dios
no mora en nosotros, y lo que mora es un espíritu del mundo, un espíritu del hombre. Por eso Él dice, probad los espíritus. Probad los hombres, ¿de qué espíritu son?